Auspicia este programa. Mercado Norte, el lugar donde la frescura, la calidad, los precios y la atención personalizada hacen la diferencia. Vení a Mercado Norte, el mercado de la ciudad. Un nutricionista matriculado cuenta con una institución que lo respalda, Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba. Bienvenidos a Proyecto Sekalinsky, séptima entrega de esta coproducción entre Canal U y La Voz. El equipo Sekalinsky incomoda, por eso este programa incomoda, por eso estamos viendo el mal humor, la bronca y el hambre de un grupo de voluntarios cordobeses. Siguen las consecuencias en los voluntarios de estar consumiendo canasta básica y vamos a ver qué pasa cuando están llegando ya a situaciones límites. Comenzamos viendo la bitácora de Claudia Albrecht, voluntaria del Proyecto Sekalinsky y que está consumiendo canasta básica. Mi día a día laboral no ha cambiado tanto, sí me implica muchísima planificación y sí me ha trastornado un poquito los fines de semana, que es donde aprovecho el tiempo para cocinar, para planificar y tener disponibles alimentos durante la semana. Sí se complica las juntadas o los vínculos con otras personas fuera de estos ámbitos de mi casa o del trabajo, porque ahí no preveo llevarme el tupper, llevarme la comida y se complica un poquito esas salidas. De todos modos, este esfuerzo, este compromiso, este tiempo que uno le dedica resuelve solo uno de los aspectos, que es el llegar a fin de mes con los alimentos, pero insisto en que se necesitan un montón de otros recursos, un montón de otros medios, un montón de apoyo y una red de contención que en otras situaciones no las tenemos. Con lo cual, insisto en que la pobreza no es solamente ese listado de alimentos, tener o no tener ese listado de alimentos. Estamos con Claudia Albrecht, nutricionista, investigadora de CONICET y especialmente voluntaria de canasta básica del Proyecto Sekalinsky. Hola Claudia. Hola, ¿cómo están? ¿Qué es lo primero que te surge cuando ves acá papa, arroz, fideos, me pizza? resulta familiar y ¿Por qué? me recuerda mucho el primer mes de canasta básica, que a modo de organizarme rápidamente compré casi todos los alimentos, incluyendo también los vegetales, y como vivo sola los tuve que comer bastante pronto. Entonces la última semana, los últimos 10 días me quedó todo esto, todo blanco, arroz, fideos, papa, y era lo único que tenía para combinar. Claudia, antes de que vayamos a tu situación actual, Sí. quería ir un poco atrás en el tiempo, porque cuando comenzó el Proyecto Sekalinsky leí un texto tuyo acerca de tu decisión de participar y ponerle el cuerpo, en este caso, que es muy distinto a lo mejor a preparar un trabajo académico sobre el tema de la nutrición. ¿Por qué lo hiciste? Sí. Porque me interesó cuando nos convocaron para este proyecto, me interesaba mucho el objetivo y me creí que era una forma de llamar la atención que nosotros seamos los que estamos comiendo canasta básica, porque si bien hay un montón de gente que la come todos los días, nadie les presta tanta atención como por ahí a nosotros que estamos en otro lugar, en otra posición. Y con respecto a lo que es la alimentación, puntualmente hablando, Sí. Vos decís que te organizaste bien al comienzo, creíste al menos al tener Sí. todo lo que necesitabas, y después del primer mes, ¿qué es lo que sucedió? Después del primer mes que me pasó esto, Sí. sí aprendí a prepararme grandes comidas con los principales alimentos que tenía, la papa, los fideos, la carne, fraccionarla mucho más y a eso acompañarlo con los vegetales, que era lo que me había quedado sin el primer tiempo.
De esa manera me organicé y ahora sí me alcanza bien, pero necesito como un montón de recursos y un montón de planificación. ¿Qué son esos recursos? Número 1, un freezer. Tiempo, muchísimo tiempo. O sea, jamás en mi vida cociné tanto como en este momento, porque necesito tener las viandas disponibles para toda la semana. Entonces, entre las compras, entre tener los alimentos en la mesa y ver cómo combinarlos de la mejor manera posible, preparar esas viandas, necesito desde los recursos materiales, la plata disponible, que es algo que no pasa en una persona que está en situación de vulnerabilidad, no tenés la plata disponible todos los días y quizás vas viviendo el día a día. Acá desde tener la plata completa para comprar todo lo que uno quiere, los utensilios, el gas natural, el freezer y los recursos también que por ahí te da la facultad y demás para ver la mejor manera de combinar eso y bueno, llegar con los alimentos o con las preparaciones un poco más nutritivas o mejor combinadas a fin de mes. Claudia, ¿por qué sensaciones pasaste en estos 3 meses desde que empezaste hasta hoy? Muchas. Y fueron como mutando. El primer mes, sobre todo, era muy emocional todo, por esto de que nosotros sentíamos algunas cuestiones como una incomodidad y todo el tiempo te interpela qué le pasa al otro, que está comiendo lo mismo que vos, pero en una situación mucho más vulnerable o con muchos menos recursos, entonces todo el tiempo te estás interpelando y eso te pone mal, o sea, te duele, si bien ves normalmente lo que pasa, en este caso, o estar participando de esta investigación, es como que 24 horas al día, todos los días, pensás que para el otro es aún peor. Entonces, bueno, fueron muchas emociones ese primer mes de ese tipo. Y el segundo mes ya te empezás a enojar un poco porque tenés arroz blanco y vos querés comer pizza y ya comiste el queso en la primera semana y no podés, entonces se generan muchas más emociones asociadas al enojo, a la bronca, que no están condicionadas por el hambre, sino por el no poder elegir, por sentirte limitada. Eso creo que fue lo que me pasó más en el segundo mes. Estamos en un momento clave, los 3 meses. ¿Cómo estás de peso? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Y cómo estás viendo lo que viene para adelante? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tenés pensado con respecto al proyecto? De peso bajé hasta 3 kilos, que el máximo descenso fue en el segundo mes, donde me asusté un poco porque yo no empecé con sobrepeso, empecé con peso normal, pero más cercano a bajo peso. Entonces, cuando hice esta baja de 2 kilos, llegué casi al límite, estuve a medio kilo de pasar a bajo peso. Ahora no, ya empecé a recuperar. Primero me empecé a mantener en ese peso y ahora ya recuperé 1 kilo. Eso a nivel fisiológico, digamos. No están analizados bien los resultados todavía, pero a grandes rasgos eso es lo que me pasó. Y después sí es la complicación del día a día, esto que les decía recién, de sentirte limitado, de querer una cosa y no poder, de estar pensando si como hoy, cuántos días me quedan para tener nuevamente X alimento. Entonces me parece complicado la continuidad en el tiempo de esto, porque aparte vienen meses difíciles y bueno, esto implica trabajo, tiempo, mucha dedicación. ¿Te parece que es viable la canasta básica alimentaria como medición de la pobreza? No, por todo esto que les decía. Incluso me parece imposible reducir el bienestar de una persona a un listado de alimentos. Incluso si esto se mejorase en calidad y en cantidad, necesitas de un montón de otros recursos para poder estar bien, ¿sí? No es necesario, o sea, supongamos, por tirar un ejemplo, si agregamos espárragos en la canasta básica, podemos decir que es un poco más variada, que tiene más cantidad, pero necesitamos un montón de otros recursos para poder utilizar eso. Entonces me parece bastante reduccionista seguir midiendo a las personas en base a un listado de alimentos cuando sabemos que hay un montón de otras cosas que complementan eso. ¿Tuviste hambre este tiempo y cómo es la experiencia de atravesar por el hambre? A mí me incomoda un poquito hablar de hambre porque normalmente cuando uno habla de hambre lo asocia al hambre fisiológico que surge de no tener alimentos disponibles. Y a mí los 3 meses me sobraron alimentos. Pero, sin embargo,
tuve esa sensación de hambre, que yo lo llamo como hambre emocional, que me pasa normalmente a la tarde, entre el almuerzo y la cena, que tomo mates a la tarde y lo único que tenés para acompañar es pan. Y podés saciar el hambre con el pan, pero vos ya no tenés ganas de comer pan, entonces es ese hambre emocional de no poder comer lo que vos querés, porque, por ejemplo, leche y pan me sobraron los 3 meses. Si hubiese sentido hambre fisiológico, me hago un vaso de leche y como pan, pero ya no tenés ganas, querés poder elegir otra cosa. Y ese es. Claro, el perder lo hedónico de la alimentación. Tal cual. Placentero. Sí, tal cual. ¿Pudiste ponerte en el lugar del otro, de esa población vulnerable, de esos millones de personas que comen de esa forma? Sí, desde un lugar de culpa también, porque vos te quejás y todo el tiempo sabés que incluso lo que vos vivís como algo molesto es muchísimo peor. Entonces te pones en el lugar del otro, pero sabés que estás totalmente alejado de esa realidad. Claudia, muchas gracias por acompañarnos en esta gracias a mesa. usted. Te esperamos en una próxima entrega del programa. Bueno. Y vamos a ver una bitácora de una compañera tuya de Florencia que tuvimos aquí y que ya estaba demostrando también problemas en su peso, ¿no? La estaba llevando justamente a la situación límite. Veamos a Florencia y también está la madre de ella hablando en esta nota. Veo a Florencia muy comprometida, admiro su conducta realmente para llevar adelante esta investigación. Le cuesta un poco a veces adaptarse a las reuniones familiares o a las salidas porque tiene que limitarse a lo que la canasta prevé, digamos, como alimento mensual. Y a su vez estoy un poquito preocupada por lo que ha bajado de peso, bastante peso, ya estaba en normopeso y ya está en bajo peso, llegando a los casi 3 meses del proyecto. Les quería contar que Proyecto Sekalinski, además de tener un apoyo incondicional de profesionales, un equipo hermoso atrás de nutricionistas, de médicos, de psicólogos, cuenta con el apoyo de Sanatorio Allende para hacernos los controles de laboratorio y densitometría. El primero fue allá por agosto, antes de arrancar, y acá estamos yendo a hacer el primer control después de los 3 meses de estudio. Vamos a ver cómo nos va. Después de estos primeros 3 meses, la verdad que el descenso de peso fue bastante, por ende me siento un poco floja, cansada, sumado a toda mi actividad cotidiana. Así que bueno, vamos a partir de estos controles, vamos a ver cómo continúa, porque como siempre decimos, ante todo, la salud de cada uno de nosotros es lo principal. Así que vamos a ver cuáles son los resultados para ver cómo continuamos con el estudio. Karina, estamos aquí para empezar a ver qué pasa con los voluntarios. Escuchamos a Florencia, escuchamos a Claudia y ya hay efectos en el cuerpo que se manifiestan en los estudios médicos. Sí, claro. Sobre todo vamos a ver 2 parámetros hoy. Uno tiene que ver con el peso. Martín Maldonado, voluntario que está consumiendo canasta básica, comenzó el estudio en septiembre con 87 kilos 700. Bien. Ese fue su peso inicial. Repitió el control de pesaje al mes, había bajado 2 kilos 600. El último pesaje del 5 de noviembre le daba que había bajado 2 kilos 300 más, o sea, de 87,600 pasó a 82,700, casi 5 kilos menos desde que comenzó el estudio hasta ahora. Bien, veníamos escuchando que esta es una canasta obesogénica, pero vemos en los voluntarios pérdida de peso. Sí, claro. Dijimos que era un parámetro que íbamos a ir mirando a lo largo del estudio a ver cómo se comportaba. En el caso puntual de lo que tiene que ver con el cambio brusco que han tenido de alimentación, es una canasta con una indicación teórica, por lo tanto el aporte calórico es teórico y no está contemplando situaciones con necesidades específicas como puede ser la actividad física, el trabajo, el movimiento o incluso tener en cuenta si se enferma el gasto que eso le va a requerir a su organismo. Entonces, bueno, esa es una de las explicaciones. De todos modos, los alimentos de la canasta básica alimentaria son los más asociados a la principal forma de malnutrición que hay en el país, que es el sobrepeso y la obesidad. Bien, seguimos avanzando con las placas y nos metemos también en lo que le está pasando a Martín Maldonado en su cuerpo. Y este punto tiene que ver con los análisis de laboratorio, donde se pudo destacar un valor en especial que parece que ir en contra de lo que va a su peso. ¿Por qué? Porque comenzó el estudio con un valor de 152 miligramos por ciento de triglicéridos, que son un tipo de grasa en sangre. Cuando él se lo dosa, el 21 de noviembre, ve que ese valor de 152 pasó a 210. O sea, aumentaron sus triglicéridos en sangre en estos primeros meses del estudio.
Cuando decimos triglicéridos, ¿estamos hablando de grasas que tienen la sangre? Es un tipo de grasa que circula en sangre, es tan peligrosa como el colesterol, está asociado a mayor riesgo cardiovascular, a hígado graso e incluso cuando sus niveles son muy elevados, hasta pancreatitis. Podemos ver otra placa donde están los alimentos que tiene que ver justamente con aumentar la cantidad de triglicéridos. Claro, justamente lo que más se está consumiendo Martín hoy, que son los alimentos de la canasta básica, están asociados con el aumento de triglicéridos en sangre, que a pesar de que son un tipo de grasa, aumentan por consumir azúcares, almidones, harinas blancas. No olvidemos la cantidad de estos alimentos que hay presentes en predominio en la canasta básica. Y acá hay una cuestión muy importante y a mirar y a seguir a lo largo del estudio. Martín hoy tiene menos peso, triglicéridos más altos, que también es un factor de riesgo, y no va a contar con una de las principales herramientas para bajar los triglicéridos, que es su alimentación. Necesitaría consumir pescado, frutos secos como nueces, maní, almendras y semillas de chía, de lino, que son los que se indican como tratamiento para bajar los triglicéridos. Bueno, ausentes. Bueno, atentos entonces, porque parece que entra en un callejón sin salida. Tiene un problema, no va a tener la solución para eso Martín Maldonado. Pero hablemos también de qué puede pasarle a una persona que tiene triglicéridos altos, además. Bueno, claro, como te decía, se pone en riesgo la salud desde otro lugar, está muy asociado a lo que son las enfermedades cardiovasculares, al hígado graso, que también es muy prevalente en la población argentina, y también a pancreatitis, y estos valores continúan en aumento. Completísimo, Karina. Hacemos la primera pausa y ya seguimos con más Proyecto Secaliski.